¿Qué significa distancia de humidificación? Cualquier vapor que sale de una tubería de distribución de vapor tiene que atravesar cierta distancia hasta que el aire en movimiento lo absorba por completo hasta que ya no sea visible. Esta distancia se denomina distancia de humidificación BN y sirve como base para calcular las distancias mínimas para los componentes de bajadas instalados. Además de la distancia de humidificación BN, se debe proporcionar una zona de expansión y mezclado para garantizar un funcionamiento higiénico y una absorción completa del vapor proveniente del aire. Se puede utilizar el ejemplo de la humidificación por vapor para un sistema de climatización para demostrar que la longitud de la distancia de humidificación BN depende de la temperatura del aire de entrada. Depende de la humedad relativa del aire de entrada. Depende del aumento de humedad, es decir, la cantidad de humedad añadida. Esto se debe a que cuanto más frío es el aire, menor capacidad tiene para absorber humedad. Por lo tanto, cuando el aire de entrada tiene una temperatura de solo 10 grados, la corriente de vapor visible y la distancia de humidificación BN son mayores. A temperaturas altas, la absorción es más efectiva y es posible conseguir una menor distancia de humidificación. La humedad del aire también es importante porque cuanto más alta sea la humedad del aire, menos capacidad de absorción de humedad tiene el aire. Como consecuencia, cuando el aire es muy húmedo, por ejemplo, un 80% de humedad relativa, es necesario proporcionar una mayor distancia de humidificación BN y, al revés, con tan solo un 30% de HR, una distancia menor. La capacidad de humidificación necesaria también es importante. Cuanto más alta sea la humedad necesaria, mayor será la distancia de humidificación BN. Y cuanto menor sea la cantidad de humedad necesaria, menor será la distancia de humidificación BN. Como se menciona al principio, además de la distancia de humidificación BN con la corriente de vapor visible, debe mantenerse una zona de expansión y mezclado en el que la humedad pueda distribuirse uniformemente por el aire. Si no se mantiene una distancia adecuada, puede producirse condensación, con puntos húmedos en las paredes del conducto, en las ramificaciones del conducto, en ventiladores o en filtros. Esto implica que la higiene del sistema ya no está garantizada y que se está creando un caldo de cultivo húmedo en el que proliferan bacterias, gérmenes y moho. También es posible que el funcionamiento del sistema se vea afectado. Un sensor que se instala en la zona de expansión no medirá valores precisos y dejará de ser útil a efectos de control. ¿Cómo se puede determinar la distancia de humidificación? La tabla de distancia de humidificación facilita mucho la determinación de la distancia de humidificación BN, cuando la humedad relativa del aire de entrada es del 10% y la humedad relativa necesaria del aire de salida es del 50%. Debe mantenerse una distancia de humidificación BN de 1 metro. Si la distancia de humidificación disponible no es suficiente, probablemente se puede acortar la distancia mediante una distribución de vapor más homogénea con la ayuda de un sistema de distribución de vapor múltiple. Cuando la humedad relativa del aire de entrada es del 10% y la temperatura del aire de salida es del 50% de humedad relativa, la distancia de humidificación necesaria se reduce 26 centímetros. De este modo, la distancia original de 1 metro podría reducirse a simplemente una cuarta parte de dicho valor. Por último, tiene que determinarse la zona de expansión. Una vez calculada la distancia de humidificación BN, la zona de expansión se determina según esta distancia de humidificación BN, teniendo en cuenta el tipo de obstrucción utilizada al final de la distancia de humidificación. Si hay un codo, se utiliza simplemente la distancia BN. Si hay un filtro de malla fina, se utiliza BN una vez y media. Si hay instalado un sensor de humedad, debería disponerse de 5 veces el valor BN. Suponiendo que la distancia de humidificación BN y la zona de expansión se han definido correctamente, el funcionamiento y las propiedades higiénicas del sistema de humidificación por vapor están asegurados.
Dado que los conceptos del sistema instalados en la práctica varían de forma considerable, los valores facilitados no representan todas las soluciones posibles. A fin de conseguir la distancia de humidificación correcta, debería consultarse siempre a un experto en humidificación por principio.